Página 133, ejercicio 3. Ya son los problemas de la sección de la guía 7. Vamos a trabajar entonces con este tipo de problema. Dice lo siguiente: el ancho de un terreno rectangular es 15 metros menor que el largo. Si queremos colocar una cerca al borde del terreno, nos preguntan qué expresión representa la longitud de esta cerca en términos del ancho. Vamos a dibujar, hacer un esquema. Tenemos entonces un terreno rectangular donde el ancho es 15 metros menor que el largo. A uno de las dos dimensiones, tanto al ancho como al largo, a uno de ellos los tenemos que designar con la letra X. ¿A cuál? El ancho es X entonces. Y el largo es... El ancho es 15 metros menor que el largo. Entonces eso quiere decir que el largo es 15 metros mayor que el ancho. X más 15. ¿Sí o no? Nos piden entonces el perímetro, porque dice se quiere colocar una cerca al borde del terreno. El terreno, el borde, el contorno es el perímetro. Entonces nos están preguntando implícitamente por el perímetro. Tengamos el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, ¿cierto? Entonces el perímetro es... Vamos a partir de aquí hacia allá. X más 15. Luego X. Luego X más 15. Más X. Y ahí sumamos los cuatro lados. Sumamos los términos semejantes. La X con esa X y esa X. Todas las X son semejantes, entonces se suman 4X. Y luego los números que también son semejantes entre ellos. 15 más 15 sería 30. Ese es entonces el perímetro. Va a quedar una expresión algebraica con X. Problema de la sección de la guía 7, página 133, ejercicio 4. Nos dicen: Carlos tiene una cierta cantidad de dinero. De esta cantidad gastó 25.000 y luego 3/8 de la cantidad inicial. Si X es la cantidad inicial de dinero, escriba la expresión que representa la cantidad de dinero que le queda. Muy típico estos problemas, ya se han dado cuenta. Entonces lo importante es ver con cuánto dinero se empieza. El dinero inicial es, lo dicen, X. Dice si X es la cantidad inicial de dinero. El dinero inicial entonces es X. De esta cantidad gastó 25.000. Entonces la primera acción es que gasta 25.000 y gastar es restar, ¿cierto? Entonces hasta el momento, después de la primera acción que fue gastar 25.000, le queda X menos 25.000, porque estamos restando en definitiva. Hay una resta que estamos haciendo de la cantidad inicial que tiene menos lo que hace que gastar 25.000. Por eso hasta el momento le queda X menos 25.000. Y luego dice, y luego gasta 3/8 de la cantidad inicial. Esta es la segunda acción. También es restar, porque es un gasto. Gasta 3/8 de la cantidad inicial. ¿Y cuánto es la cantidad inicial? X. Entonces gasta 3/8 de X.
Como es un gasto, entonces está restando dinero al que tiene. Otra vez hacemos una resta. Ahora entre eso, paréntesis, x menos 25.000 menos 3 octavos de x. Entonces eso es lo que queda. Después de esta segunda acción, lo que queda es x menos 25.000 menos 3 octavos de x. Se puede colocar ahí un paréntesis. Puede estar ese paréntesis o no, pero es para denotar que es esa cantidad la que quedaba después de la primera acción, pero también se extrae después 3 octavos de lo que tenía inicialmente. A ver, dudas, ¿cuáles son las dudas? Fantini, aprovechen la ayudantía, pregunte. Esta, S1, porque aquí delante de esta, aquí hay un 1, ¿cierto? Que no se escribe, pero está presente. Entonces, aquí S1 se resta con el 3 octavos. Lo puede hacer con la calculadora y da 5 octavos. Uno menos 3 octavos, 5 octavos de x. La x siempre espera al resultado de la resta de los números. Cuando ya se tiene ese resultado, la x multiplica ese valor. Bueno, cualquiera de las dos expresiones está bien como respuesta final. Vamos a hacer ahora el número 5. Estamos trabajando con el libro, página 133, ejercicio 5. Dice lo siguiente: Pedro cotizó en una empresa de telefonía móvil un plan de minutos mensual. Le ofrecieron un cargo fijo de 7.990 pesos más 20 pesos por cada minuto adicional al plan. Determine la expresión que permite calcular el monto total que Pedro deberá pagar al final de cada mes en términos de los minutos adicionales que usa. Creo que no hemos hecho todavía un ejercicio como este. En términos de los minutos adicionales que usa. Entonces eso debería ser el valor de x. Claro, entonces aquí denotamos el valor de x como los minutos adicionales al plan. Ese va a ser nuestra variable x. La misma pregunta me dice que eso lo designe como x, porque en la parte final dice que es en relación a los minutos adicionales que usa. Entonces todo tiene que quedar en función de eso. Entonces, ¿cómo calculamos la expresión que permite calcular el monto total que Pedro deberá pagar? ¿Cuánto paga Pedro? Paga el costo fijo, ¿cierto? Mire, este ejercicio tiene que ver con una fórmula que se usa bastante para esta prueba, que es la siguiente, que es el costo total es igual a un costo variable por x más el costo fijo. Costo total es igual al costo variable por x más costo fijo, siendo x una cantidad entonces variable de cantidades producidas, de cantidades vendidas, en este caso son minutos adicionales al plan. Lo vamos a hacer con esta expresión. En este caso todo lo que tiene que pagar por la cuenta va a ser nuestro costo total y va a ser igual al costo variable, que son 20 pesos, el costo variable, 20 pesos por cada minuto, más un cargo fijo. Y ese cargo fijo es 7.990. Entonces eso sería, esta expresión 20x más 7.990 es la expresión de lo que paga Pedro por su plan de celular. Página 133, ejercicio 6, dice lo siguiente: en un curso hay 40 estudiantes entre hombres y mujeres.
Exprese algebraicamente la razón entre hombres y mujeres. Podemos tomar X la cantidad de hombres o X la cantidad de mujeres. ¿Qué prefieren? Hombres. Si X fuera la cantidad de hombres, y si son 40 en el curso completamente, entonces, ¿de qué forma denotamos la cantidad de mujeres? Está en relación el 40 y la X. Son 40 del total de alumnos, X hombres. Entonces, ¿cuántas mujeres? Y hay que hacer la diferencia del total, que son 40, menos la cantidad de hombres y tendríamos la cantidad de mujeres. ¿No? 40 al total, le restamos la cantidad de hombres y esa resta o diferencia sería la cantidad de mujeres. Si X es la cantidad de hombres, entonces la resta entre 40 y X sería la cantidad de mujeres. Por ejemplo, supongamos que son 16 hombres. Si son 16 hombres, ¿cómo sacan la cantidad de mujeres? Si es que son 40 en total en el curso. Muy bien, 40 menos 16. O sea, 24. Y eso lo hacen justamente haciendo esto mismo. Claro, solamente que aquí está con letras. Para entenderlo mejor, ustedes se pueden dar un valor. Pero para efectos de definir la variable, se define así. No, porque ahora nos pedían la razón. Mira la pregunta. Expresa algebraicamente la razón entre hombres y mujeres. La razón es formar el cociente, ¿cierto? Formar la fracción. Entonces, entre hombres, que sería X, y la cantidad de mujeres, 40 menos X. Eso no es. Sí. Claro, si hubiéramos definido como X la cantidad de mujeres, entonces la expresión sería al revés. Estaría bien igual porque estamos definiendo el X. El X va a significar diferentes cosas. Sí, como es una razón, pero la razón siempre, sí, ya, así o de esta otra forma. Ya sé a lo que te refieres. Sería escribir así, X es a, en este caso para que nos quede mejor, 40 menos X. Ahí sí. Vamos a hacer el número 7 ahora. Exprese en el hexágono regular de la figura, se conoce la medida del apotema H y la medida del lado L. Ya voy a dibujar la figura. ¿Qué significa que el hexágono sea regular? En geometría las figuras regulares cumplen ciertas características. ¿Se acuerdan cuáles? Que tienen que ser todos sus lados iguales y todos sus ángulos interiores iguales. Eso es que una figura sea regular. Si el hexágono es regular, quiere decir que son todos los lados del hexágono iguales. Y todos esos ángulos interiores que aparecen ahí son iguales también. Ya. Bueno, aquí se intersectan estos. Ahí se intersectan. Tenemos ese hexágono regular y hay una altura a la cual se le llama H y un lado que se llama L. El lado que se llama H se llama apotema y la medida del lado L, como es regular, todos valen L.
Eso lo sabemos de que nos digan que es regular. Todos estos lados valen L también. Los ángulos interiores son todos iguales. Todos estos ángulos interiores que están aquí son iguales entre sí. Y la circunferencia es 360, y 360 dividido en 6, ya que son 6 ángulos interiores, son 60. 60 vale cada uno. 60, 60, 60, 60, 60, y el último, que es este también, vale 60. Pero ese se divide en dos partes iguales. Entonces vale 30 cada uno. De los 360 de la circunferencia dividido en 6. Escriba las fórmulas para calcular su perímetro y su área. Porque es bisectriz. Esa altura que se trazó ahí es bisectriz. Además, muy bien, Ivana. Ese que está ahí es un triángulo y se divide en dos triángulos iguales. Esto es bastante geometría. Y esa altura, porque todos estos ángulos son iguales. Todos estos ángulos valen 120 grados y quedan divididos en la mitad. O sea, este vale 60 también. Y ese vale 60. Entonces, claro, es geometría. Totalmente. Pero se puede encontrar. Ya, el perímetro. El perímetro es fácil porque es la suma de los lados. Y ya sabemos que son todos iguales. Como es L el lado del hexágono, el perímetro es 6L. Y el área la podemos sacar como el área de este triángulo, que es igual al área de todos los otros triángulos. Entonces, sacando el área de un triángulo, la multiplicamos por 6. Tenemos la altura y tenemos la base. Entonces, el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. ¿Sí? Y la altura la conocemos. Entonces, el área del triángulo que está ahí, es base H. No, la base es L, disculpen. Base L, altura H, dividido en 2. Es el área de un triángulo, LH dividido en 2. ¿Y cuántos triángulos tenemos ahí? 6. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 triángulos iguales. Entonces el área del hexágono son 6 veces el área del triángulo. Entonces el área del hexágono es igual a 6 por LH dividido en 2. ¿Y cuánto da eso? L sería 3 LH. El 6 se simplifica con el 2. 6 dividido en 2, 3. Veamos el ejercicio 9.
Dice, un hombre vende la mitad de las ovejas que tiene y al día siguiente compra una docena. Encuentre la expresión para la cantidad final de ovejas en términos de la cantidad inicial. Ya, necesito que me ayuden a hacer este ejercicio. ¿De qué forma sería conveniente partir? Muy bien. ¿Y cómo denotamos la cantidad inicial? Bien. X, la cantidad inicial, porque no la conocemos. Bien, súper bien. X va a ser la cantidad inicial de ovejas. Bien, bien, se está entendiendo. Entonces, un hombre vende la mitad de las ovejas que tiene. ¿Ya? Lo vamos a hacer así como... Ya, entonces vamos a partir con que inicialmente lo que tiene es X, ¿cierto? La primera acción, ¿cuál sería? Vende, ¿cierto? Es restar. ¿Cuánto? La mitad. X dividido en 2. Vamos a restar X menos X medios. Entonces, ¿cuánto le está quedando hasta el momento? ¿Lo pueden hacer con la calculadora? Recuerden que aquí hay un 1. Hola, adelante, ¿cómo está? X menos X medio, ¿cuánto da? ¿Pueden hacerlo con su calculadora? Aquí tienen que poner un 1. Entonces, definitivamente es 1 menos un medio. Sí. Un medio, o sea, X medio. Lo que queda, después de realizar esta primera acción, es X medio. O la mitad de X. Claro, vende la mitad, le queda la otra mitad. Tiene lógica, ¿cierto? Después de eso, compra una docena. Hay una segunda acción. Entonces compra una docena. La segunda acción, que sería suma, ¿cierto? ¿Cuánto es una docena? 12. Agrega 12. Entonces vamos a agregar 12 y se suman. Entonces eso es lo que queda. Después de esta segunda acción, ¿cuánto escribo? ¿Cuánto es lo que queda? Sería eso más eso. No, X medios más 12. Y eso es lo que queda finalmente. Ejercicio número 10, página 134. Dice, a partir de la superficie de una terraza rectangular y del largo de uno de sus lados, encuentre una fórmula que permita calcular el largo del lado restante. A partir de la superficie de una terraza rectangular y del largo de uno de sus lados, encuentre una fórmula que permita calcular el largo del lado restante. O sea, conocemos el área y conocemos el lado del largo, por ejemplo. Y me están pidiendo, y me están pidiendo el otro lado. Ya yo les puedo ayudar a entender esto de mejor forma haciendo un esquema. Supongamos que este es nuestro rectángulo. Conocemos el área. El área es conocida. Le vamos a denotar con la letra A. Y además conocemos el largo de uno de los lados.
No nos dice de cuál. ¿Sí? Entonces X puede ser al ancho o al largo, a cualquiera de ellos. Dice, conocemos el largo de uno de sus lados. Supongamos que vamos a llamar X a ese valor conocido. ¿Y cuál sería nuestro valor desconocido? El otro lado. El ancho. Llamémosle A. Aquí A sería, en este caso, la incógnita, el valor desconocido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El área se saca como largo por ancho. Pero el área es conocida, vale A. El largo lo denotamos como X y el ancho como A. Entonces, ¿cómo podemos saber ese valor? El valor de A en función de los otros dos. Eso en definitiva es lo que nos preguntan. Despejamos de acá. El valor de X está multiplicando A, al otro lado pasa dividiendo. Claro, al hacer la división del área sobre el lado conocido, encontramos el otro lado. Veamos el número 11 de la página 134. El ejercicio 11 que dice, por la compra de un refrigerador se debe cancelar 480.000 pesos. Si se cancelan 360.000 pesos al contado y el resto en N cuotas iguales y sin intereses. Entonces, ¿cuál es el valor de cada cuota en términos de N? De partida, si el valor de este producto es 480.000 e inmediatamente se cancelan 360.000 al contado. Claro, quedan 120.000 para cancelar en cuotas. Ese es el resto, y se cancela en N cuotas iguales y sin interés. ¿Cuál es el valor de cada cuota en términos de N? Claro, se divide, ¿cierto? La operación más natural aquí, todos lo hemos tenido, esta situación en nuestra vida, que hemos calculado el número de cuotas, y se divide por la cantidad de cuotas, ¿cierto? Por N. Entonces, en este caso, la respuesta sería 120.000 dividido en N. Ese sería el valor de la cuota. Valor cuota. Hagamos el número 12 ahora. Un informático repara computadoras de distintas empresas. Cobra un cargo fijo de 7.500 por concepto de traslado, más 12.000 pesos por cada computador reparado. Determine la expresión que le permite calcular el monto total que le cobrará por visitar una empresa y reparar una cantidad de M computadores. No nos dicen el número de computadores, nos dicen expresado en función de una letra, M. Ya, imaginémonos que son 2 computadores que repara. Nos dicen que cobra 7.500 por traslado y 12.000 por cada computador reparado. Vamos a hacer con esta misma fórmula que habíamos resuelto otro ejercicio. Entonces estamos haciendo el número 12. El costo total es igual al costo variable por X más un cargo fijo. Todos estos ejercicios son de ese mismo estilo. Entonces el costo total en este caso sería el cargo fijo, o sea el cargo variable por cada computador, son 12.000. La cantidad de computadores que repara, sí lo conocemos, ese sería el X. Siendo X la cantidad de computadores que repara. En este caso me dice que son M. Más el costo fijo que son de 7.500. Y esa sería la expresión. 12.000M más 7.500. Estamos trabajando en la página 134 de los problemas de la sección de la guía 7, ejercicio 13. Alberto ahorró dinero durante 3 meses. El primer mes ahorró el triple que en el segundo.
y en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. Escriba una expresión algebraica para la cantidad total de dinero ahorrado en términos de lo ahorrado en el mes que usted elija. Entonces aquí tendríamos tres resultados diferentes dependiendo a quién le llamamos X, ¿cierto? Ya, ¿cuál elegimos como X? El dinero ahorrado en el primer mes, en el segundo, en el tercero. ¿Sí? El primer mes. Yo haría otra cosa. Ya. Esto es el dinero ahorrado en el primer mes, dinero ahorrado en el segundo y en el tercero. Según lo que se leyó ahí, dice en el primer mes ahorró el triple que en el segundo. Ahí la referencia es el segundo mes. Hasta ese momento yo le estaría designando como X al segundo mes. Pero después dice, y en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. O sea, lo del segundo está referido al tercero. A veces cuando todo está referido al mismo, ese es fijo la X. Pero aquí el primero está referido al segundo, el segundo está referido al tercero. Sería bueno ponerle X al tercer mes. Vamos a ir determinando cuánto es lo que le corresponde al primer mes. Primero, vemos la relación que hay entre el segundo y el tercer mes. Dice, en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que le corresponde al segundo mes? Más que en el tercero. En el tercero ahorró X. Entonces, ¿cuánto tendría que poner para el segundo? X más 5.200 o 5.200 más X. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas de ponerlo está bien. Entonces, esa expresión representa el dinero ahorrado en el segundo mes, que es 5.200 más que en el tercero. Y ahora vemos la relación que hay entre el primero y el segundo, que era en el primer mes ahorró el triple que en el segundo. Como ya sabemos cuánto ahorró en el segundo, le vamos a poner un paréntesis para que lo entendamos mejor. En el primero ahorra el triple de lo que ahorra en el segundo. Es bueno colocarlo aquí entre paréntesis porque el 3 está multiplicando ambos valores, al X y al 5.200. ¿Sí? Hicimos un ejercicio así en algún momento. Escriba una expresión algebraica para la cantidad total de dinero ahorrado, o sea, es sumar primer mes más segundo mes más tercer mes. ¿Ya? Y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, el primer mes ahorra 3 por X más 5.200. En el segundo mes ahorra X más 5.200. Y en el tercer mes ahorra X. La suma es el total. Antes de sumar tenemos que sacar los paréntesis. El 3 en este caso debería multiplicar al X y al 5.200. Sería 3X y 3 por 5.200 es 15.600. Este paréntesis no hay problema en sacarlo directamente. Hay un signo más delante, entonces no cambian los signos los que están dentro. Y ahí tenemos todas las expresiones sin paréntesis. Vamos a sumar los que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes primero? Los que tienen X. Entonces sumamos 3X más X más X. 5X, muy bien. Después sumamos los números que son semejantes entre sí porque están sin X. 15.600 más 5.200. Y esa entonces es la expresión que da cuenta del total de dinero ahorrado. Muy bueno el ejercicio. Este es un ejercicio tipo prueba, sin duda. Así sería un ejercicio de esta materia para la prueba.